¿Qué tal, estudiantado? Mi nombre es Genaro López, soy su acompañante en la hermosa materia Historia Universal Contemporánea. Bienvenidos al Instituto Frontera, la prepa en línea. El día de hoy, después de haber ya narrado y visto la cuestión del imperialismo, de la recesión de los años 29, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, hoy vemos lo que tiene que ver con lo que sigue de la Segunda Guerra Mundial, y es un enfrentamiento bipolar. En realidad tenemos dos ideologías en la Tierra que siguen de alguna manera, ya no podemos decir 100% vigentes, se han levantado otras mentalidades, otras ideologías, tanto políticas, comerciales, económicas, militares, etcétera, pero aún siguen teniendo mucha repercusión en las políticas públicas, en los países, en la aplicación de la economía y en la educación. Estas dos mentalidades, estas dos bipolaridades. Bueno, primero vamos a ver las características de la bipolaridad, que también se conoce como la Guerra Fría. Como les expliqué, la Guerra Fría es cuando dos personas no se enfrentan de manera directa, sino que lo hacen a través de otras personas. Dos países que se quieren enfrentar en ideologías, pero no lo hacen y usan otros países para que se confronten entre ellos mismos. Vamos a suponer Vietnam o Corea, por ejemplo, que los Estados Unidos apoya a una parte y Rusia la usa a otros. Entonces se enfrenta, los propios vietnamitas o los propios coreanos se enfrentan entre sí, pero los que están apoyándolos con logística, con economía, con armas, etcétera, son estas dos poderosas naciones, y dividen los países y causan una fragmentación. Desestabilizan pues naciones, continentes, con tal de salirse con la suya. El punto aquí es que es Guerra Fría porque nunca se enfrentan entre sí. Yo digo de manera jocosa que es como cuando te enojas con tu pareja y lo bloqueas en una red social, pero para poderlo espiar lo haces a través de uno de tus amigos o amigas, para espiar a tu expareja. Entonces, ¿eso qué significa? Es como una guerra fría. Así más o menos era la situación, ¿no? Primero, pues que cuando se termina la Primera Guerra Mundial, Europa es dividida en cuatro partes: Francia, Estados Unidos e Inglaterra por el lado occidental, y la Unión Soviética por el lado oriental. Y lo divide, la Unión Soviética divide Alemania de los países occidentales con algo que se conoce como la muralla de Berlín o la cortina de hierro. Y entonces aquí es la división física, porque realmente en el proceso de la presentación te voy a demostrar dónde realmente empieza la Guerra Fría, pero aquí ya de manera física, o sea, es decir, ya no puedes cruzar. Tal vez los Estados Unidos estuviese enojado porque había una cortina de hierro, había una muralla que rompía con la democracia. Sin embargo, ellos también tienen la de ellos. Hay que entender que hay doble moral entre lo que se conoce como el imperialismo norteamericano. Hay una constante tensión y una inminente amenaza siempre. Tenían miedo de que se desarrollara la Tercera Guerra Mundial y tenían miedo a la guerra nuclear, ya no atómica. Es importante también notar esto, que a través de la Guerra Fría se termina la cuestión de las bombas atómicas y se desarrolla las bombas nucleares. Hoy ya estamos hablando de otro tipo de bombas, ¿no? Ya estamos hablando de misiles teledirigidos, supersónicos. Hoy estamos hablando de drones, ya, pero en ese tiempo, digamos, en medio siglo, estas dos potencias estuvieron peleándose. La competencia e influencia de estos bloques que eran antagónicos era capitalismo-socialismo. Después el capitalismo se convierte en neoliberal y después el socialismo se convierte en proteccionismo o nacionalismo. Y se desarrollan dos organizaciones para defenderse: la OTAN, que es la organización del Tratado del Atlántico Norte, y el Pacto de Varsovia. La OTAN para proteger a los occidentales y el Pacto de Varsovia para proteger a los orientales, para ellos y en contra de los otros, ¿no? O sea, Pacto de Varsovia en contra de OTAN. La OTAN sigue existiendo, el Pacto de Varsovia no. Se mantela en 1991. Hay un incremento de espionaje, se crean agencias de inteligencia de seguridad, por ejemplo, en Estados Unidos, pues la CIA, y en Rusia la KGB,
el M-16, y hay una carrera espacial, los cohetes, satélites, vehículos espaciales, etcétera. Para mucha gente, cuando los Estados Unidos ya aterriza y pone el primer hombre los pies sobre la Tierra, se termina la Guerra Fría. Tenemos que decirlo que se terminó la Guerra Fría en la carrera espacial. Sin embargo, en economía y en política siguió en vigente hasta, lo vamos a platicar en un momento. Y obviamente se desarrollan guerras en Afganistán, en Yugoslavia, en Corea, en Vietnam. Vietnam y Corea quedan divididos. Afganistán queda pues en una situación muy complicada. Ahora, no es la guerra de hace unos meses o hace unos años, que es donde estaban buscando a Bin Laden los Estados Unidos. En ese momento estaban peleándose los rusos, bueno, con armas rusas los afganos entre ellos mismos y con armas norteamericanas. Entonces, realmente era como una guerra entre la Unión Soviética y Estados Unidos, pero se llevaba a cabo a través de sus armas, pero a través de los humanos afganos. Y pasa lo mismo en Yugoslavia, ¿no? Bueno, voy a platicarles aquí algunas conferencias o algunos tratados o algunos convenios que se hacen, y el primero el que quiero platicaros es el de Yalta. Este es en la Segunda Guerra Mundial, que comenzó el 1 de septiembre de 1939 y que termina 6 años y un día después, que fue el 2 de septiembre de 1945, pues se realizan varios encuentros para hacer la paz, y uno de ellos es este, que se lleva a cabo el 11 de febrero de 1945. Recuerda, estamos hablando de más o menos 7 meses antes de que se termine la Segunda Guerra Mundial. Aquí, digamos que se firma esta conferencia o este tratado, se firma para comenzar apenas a hacer un cese al fuego. O sea, apenas vamos a comenzar a negociar. Entonces, esto se llevó a cabo en Livadia, y por ahí se cree que los rusos tenían como queriendo sacar ventaja, otros dicen que los norteamericanos, otros dicen que los franceses, pero aquí es donde digamos que se puede establecer que comienza la Guerra Fría, o que se comienza como a oler un sentido de desconfianza, pero a la vez de sentémonos a la mesa y negociemos. Una cosa que es importante, que aquí no está Alemania para negociar, o sea, no invitan a Italia a negociar, no invitan a Japón a negociar, que Japón tenía un poco de problemas con Rusia, de hecho lo vamos a ver en un momento. Ellos tienen un conflicto bélico no resuelto, o sea, nunca han firmado un pacto de paz. También tenemos el Tratado de San Francisco. Este se llevó a cabo aquí a más o menos 10, 12 horas, el Tratado de San Francisco, California, y tenía que ver con las fuerzas aliadas y Japón. El 8 de septiembre de 1951, o sea, ya se ha terminado la Guerra Mundial, ya habían aventado las bombas atómicas, se lleva a cabo en la ciudad de San Francisco este acuerdo, y en español se llama Tratado de Paz con Japón. Y pues obviamente Estados Unidos negocia con Japón algunas tierras y establece bases militares allá. No nomás era como, ya no nos vamos a guerrear, sino qué ventaja voy a sacar. Y dicho sea de paso, que lo he comentado, Japón es el único país que todavía tiene un emperador. Todavía se conoce como el Imperio Nipón o el Imperio del Sol Naciente, pero todavía tienen un emperador. Entonces ellos, su régimen político, todavía tienen un primer ministro, como donde tienen reyes, no presidentes, como donde hay democracia legislativa o democracia como la tenemos en México, como una república. Entonces, esto es importante. Ellos tienen dos bases: que se respeten la Carta de las Naciones Unidas y que se respete la Declaración de los Derechos Humanos, que era el objetivo de los aliados. Es importante entender, porque a veces pensamos, se hizo el pacto de paz y ya está, ¿no? Como el pacto de Varsovia, donde no, de Versalles, en donde no invitaron a los alemanes y los condicionaron, ¿no? Bueno, a partir de aquí ya podemos pensar en la carrera entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Y para muchos científicos este tiempo se consideró el reloj del juicio final. Para muchos religiosos apocalípticos o escatológicamente hablando, era como, ya va a llegar el fin del mundo, cuando
Rusia se enfrente a Estados Unidos. Realmente a nadie le conviene una tercera guerra mundial y según Alfredo Jalife duraría 15 minutos una guerra, ¿no? En las siguientes décadas, que son más o menos 45 años, pues hay un conflicto, quién va a desarrollar las mejores armas y quién va a desarrollar mejor los mejores aviones, los mejores misiles. Y hoy por hoy se considera que los aviones supersónicos, o sea, que han superado la velocidad del sonido, y las armas teledirigidas de Rusia son más poderosas que cualquier otra nación en el mundo, que sea China o Estados Unidos. Entonces, realmente se considera que Estados Unidos ganó. Ahora, una cosa importante que nosotros decíamos también de manera como chistosa, decíamos, eres tan inteligente que te van a llevar los rusos, eres tan inteligente que te vayan a llevar los japoneses, y realmente eres tan inteligente que te van a llevar los norteamericanos, porque había una fuga de cerebros en el mundo. Se considera que Estados Unidos se trajo a su nación la mayoría de los científicos alemanes, y con eso desarrolló su capacidad científica, tecnológica, militar, etcétera. Otros dicen que también Rusia se llevó, pues la Unión Soviética se llevó un grupo. La cosa es que estos dos grupos de científicos apoyados y respaldados económicamente, auspiciados por Estados Unidos y la Unión Soviética, pues desarrollan todo tipo de tecnología militar. Y pues se lleva a cabo por allí en Potsdam. Truman, que es el presidente, con Stalin, que es el presidente de Rusia, se reúnen para hablar de los países que se van a anexar a Rusia. Los países, vamos, estaba Rusia y luego estaba Letonia, Lituania, Croacia, Serbia, el Imperio Austrohúngaro, Checoslovaquia, Polonia, etc. Entonces, Rusia empieza a avanzar hacia Berlín, o sea, hacia Occidente. Mientras que desde el día de los Estados Unidos y los aliados comienzan de Occidente hacia Oriente y se supone que se encuentran en Berlín, ahí es donde se saludan. La cosa es que Estados Unidos, de manera democrática, deja libre a los países que había liberado, deja Suecia, deja pues deja Francia, pues deja Italia, etcétera, y Rusia o la Unión Soviética no regresa. Ellos no regresan su ejército, sino que se quedan con todos los que vinieron liberando. Entonces, a todo ese grupo de países se le llama la Unión Soviética o la URSS o Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS. Entonces, todo ese grupo de naciones se quedan reunidos allí y ya no se regresan. Y aquí es donde Stalin hace una declaración que perdura: el capitalismo y el comunismo nunca podrán coexistir en el mismo mundo. Europa queda entonces dividida en dos bloques: el Oriente con régimen comunista y el Occidente con régimen capitalista. Déjeme corregir aquí algo que lo tengo que corregir porque normalmente se le dice a la Rusia comunista, o a la China comunista, o a Cuba comunista, o a Venezuela comunista, pero realmente el comunismo nunca ha existido. Ahora explico: el comunismo como tal, como una doctrina, como una ideología, como una práctica eh, eh, política económica o social, nunca se ha llevado a cabo. Lo que hemos visto, ya sea en Stalin o en Rusia o en Cuba o en Venezuela o en algunos otros países como Corea, como Vietnam, incluso como México, es lo que hemos visto, es una forma de socialismo. La forma de socialismo de Lenin o de Stalin, etcétera, ¿no? Pero realmente el socialismo es la transición que se tiene, ya sea de un régimen monárquico, en la Unión Soviética, que eran zares, de los zares, que era una forma de monarquía, al comunismo. Tiene que haber una transición. O sea, si soy monárquico y quiero ser comunista, ¿cómo le hago para moverme, para transicionar, para modificar, para reformar esta mentalidad política, económica? Tengo que hacer un procedimiento, y el procedimiento se llama socialismo. Entonces, el socialismo es un paréntesis, o es un paréntesis, o es un proceso político, económico y social de pasar de un régimen al comunismo.
Entonces, eso es lo que realmente hemos visto en nuestros países el día de hoy. Hemos visto una forma de socialismo, pero comunismo real. El comunismo de Marx, Eduardo, nunca lo hemos visto aclarado o establecido. Y voy a explicarles aquí el otro enfrentamiento, que es el enfrentamiento económico. O sea, es quién tiene más dinero, ¿no? Cuando se termina la Segunda Guerra Mundial y la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos financia a Alemania para que se reconstruyan. Entonces, uno, que el capitalismo, que el control, el libre mercado y la propiedad privada son la base, mientras que el socialismo lo es la base, es que el gobierno tiene el control de los bienes y servicios. Las propiedades no son de las personas, no hay propiedad privada, son del Estado. Entonces tú trabajas en una panadería, en una escuela, en el gobierno, al final todo es del gobierno y entonces te paga igual a todos. Ahora, el capitalismo en realidad impone impuestos, válgame, hay impuestos. ¿Por qué? Porque no es dueño de propiedades paraestatales donde puede sacar el dinero y financiar el salario o el gasto corriente o pagar la infraestructura de una ciudad o del país. Entonces, tiene que crear impuestos. Es decir, te imponen cierto grado o cierto por ciento de tu salario o de tu ganancia o de tus operaciones económicas para financiar al Estado, mientras que el socialismo no te impone impuestos, pero trabajas para el Estado. Toda la gente trabaja para el Estado, para el bien común, comunismo, pero no es comunismo todavía, sino socialismo. Entonces, si hay una persona perezosa que no le gusta más que hacer lo mínimo, no hay esa hambre de progreso, no hay ese sentido de búsqueda de éxito. Entonces, hay esta confrontación de estos dos mundos y aquí explico un poco más y aquí me pongo los lentes, como les dije, no es que los ocupe, sino que es la idea, es la modernidad, ¿no? Casi siempre los vamos a ver aquí. Hay, por ejemplo, la película de Rocky. Ustedes pueden ver la película de Rocky, ya está un poco, pues era cuando yo estaba joven, cuando yo tenía su edad, pero en la película de Rocky es evidente que se estaba manifestando la Guerra Fría. Si ustedes ven el Agente 007, se está manifestando la Guerra Fría. Si ustedes ven algunas series ahorita en las apps que tenemos, en las eh, pues en las canales que tenemos para ver series, hay varios que pudiesen recomendarse que se ven con mucha claridad. Creo o en Netflix hay una, no, en Netflix hay una que se llama Americans y tiene que ver con una familia que era espía en Estados Unidos. Y hay muchísimas películas. Y hay un dato deportivo ahí en 1972 en las Olimpiadas de Berlín, en la que Estados Unidos y Rusia se tenían que enfrentar. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se tenían que enfrentar en el partido final de básquetbol. Búsquenlo en internet, búsquenlo en YouTube. Es, uh, es súper, súper falso el juego. O sea, está tan entretenido el juego, tan interesante el juego, que al final te das cuenta cómo los Estados Unidos está ganando en los últimos segundos 50-49. Y hay una falta que le hacen a los norteamericanos y según eso el entrenador de la URSS había pedido un tiempo. Entonces cancelan eso y les dan el tiempo. Fallan el tiro que los pondría en 50-51, fallan y entonces les vuelven a dar otra oportunidad. Es algo bien curioso. Los Estados Unidos nunca recogen el premio, no se suben al podio para recibir el segundo lugar. Incluso varios de los jugadores que ya murieron, en su testamento condicionan que ninguno de sus descendientes pueda recoger el trofeo o la medalla, porque para ellos es un fraude y es un robo. Era algo que Estados Unidos siempre había ganado y que se creían los amos y señores en el básquetbol y esta vez lo perdieron. Era una humillación. 1972, si no mal recuerdo, también hay unos árabes que entran a matar y a hacer
un levantamiento sobre unos judíos que estaban participando. Fue un evento difícil, duro, estaba un poco niño entonces, pero recuerdo que las noticias y mis padres hablaban de que se iba a desatar la Tercera Guerra Mundial. Estamos hablando de 1972, o sea, perdón, pues estamos hablando de años luz de ustedes, ¿verdad? Pero bueno, el socialismo es una idea económica política que defiende un sistema de control del pueblo por el gobierno, es decir, que el gobierno controla a los trabajadores. Su origen del socialismo pues es un cambio revolucionario del cambio capitalista al socialista y se establece durante el periodo de la transición mediante las transformaciones sociales o socialistas en todas las esferas, la economía, la cultura, obviamente si es la cultura, es la religión, es el deporte, es la educación, pues etcétera. Y la característica es que busca satisfacer creciente las necesidades materiales de las personas y su cultura, y se supone que busca el desarrollo de cada miembro de forma general, dándole oportunidades a todos, y hace una planificación económica para todas las personas y para la nación. Mientras que el capitalismo, bueno, el padre del socialismo es Karl Marx y el padre del capitalismo es Adam Smith. Es un sistema, el capitalismo económico, en el que individuo privado, así como empresas o de forma privada individual, desarrollan negocios de producción y es el libre intercambio de bienes y servicios. Su origen, pues ya lo platicamos aquí, es en Inglaterra, realmente es en Inglaterra, con la reina Victoria y posteriormente con el escocés Adam Smith. eh, Desarrollan actividades de libre mercado con el fin de obtener mayores cantidades de ganancias y buscan ganar también en la materia prima, es decir, gano en la venta, pero también gano en la compra y se crea entonces la riqueza de las naciones. Y la característica son los medios de producción, tierra y capital son de propiedad privada. La actividad económica parece organizada y coordinada por la interacción entre compradores y vendedores. Esto lleva a un caos de la crisis del 29. Y entonces en la crisis del 29 el gobierno mete las manos, de alguna manera, de una forma socialista, mete las manos y se empieza a crear algo que se conoce como el capitalismo monopólico o depredador, en donde el convenio que hacen los empresarios con los políticos es tener mayores ganancias y monopolios. Aunque el gobierno no es monopólico, los empresarios son monopólicos. Podríamos pensar de manera práctica en este tiempo en Walmart, en Amazon, podríamos pensar en Facebook, podríamos pensar en Oxxo en México, etcétera. Por otra parte, tenemos la carrera espacial entre estos dos países, ¿no? Aquí hay una imagen donde les puse a los rusos y a los norteamericanos juntos, ¿no? Se ve muy pura, muy suave, muy padre este asunto. Y el cohete Saturno, bueno, el cohete Saturno V de la misión Apolo 11, que es los que ya aterrizan en la Luna. Ya andaba por aquí yo andando, dando mis primeros pasitos. Para mucha gente, la Guerra Fría terminó ese día, en julio de 1969, cuando los Estados Unidos pisan la Luna y ponen una bandera en la Luna. Pero realmente esto no se logra, aunque el conflicto se remota a las primeras tecnologías de cohetes y a las tensiones internacionales tras la Segunda Guerra Mundial. El inicio de la carrera espacial se hizo efectiva con el lanzamiento soviético del Sputnik. Por cierto, la vacuna que están usando ahora los rusos se llama así. De ahí viene el término. El término se acuñó de forma análoga de la carrera armamentista. La carrera espacial constituyó uno de los ejes principales de la rivalidad cultural y tecnológica entre Estados Unidos y la Unión Soviética durante la Guerra Fría. La tecnología espacial se convirtió en una arena particularmente importante en este conflicto, tanto por sus potencias aplicables militares como por sus efectos sobre la opinión pública de un país o de otro. ¿Con quién te vas? ¿Con melón o con sandía? ¿No? Y eso es lo que pasaba cuando dividían un país. Los en Centroamérica y en Sudamérica, incluso en México en el 68, se cree que había una influencia socialista muy fuerte. Se destaparon los partidos socialistas en México, por ejemplo, el Partido Comunista Mexicano,
o el Partido Socialista, etcétera, ¿no? Se cree que Fidel Castro, que el Che Guevara venían a México, se capacitaron en México con la cultura de José Martí y que había armas. Se supone que ese era uno de los argumentos más fuertes para poder atacar a los maestros, a los estudiantes y maestros en la Plaza del Zócalo de las Tres Culturas, que era de que los estudiantes se van a levantar en armas. Y pues vemos lo que pasó. Ahora, no solo pasa en México. Hay un libro que se llama Juvenicidio, en donde en Argentina, en Canadá, en Estados Unidos, en muchas partes del mundo, en Europa, en África, en Asia, mataron gente, persiguieron gente, desaparecieron personas con el fin de no desarrollar una mentalidad socialista. Dicho sea de paso, y esta es mi percepción, de que el día de hoy tenemos unas economías neoliberales gracias a haber callado esos movimientos juveniles o estudiantes que querían una búsqueda de una interpretación de la economía y la política de diferente manera que como era en ese momento. También se desarrolló el espionaje, como les decía hace un momento. Es una de las actividades más fuertes y pues lo podemos ver en las películas, eso pasa muchísimo, ¿no? En 1991 se cae la muralla china, perdón, la muralla de Berlín o la cortina de hierro, y ahí, en ese tiempo, se termina esta búsqueda de espionaje. También se considera que en México, en la Segunda Guerra Mundial, la Ciudad de México, el Distrito Federal, era la ciudad que tenía más espionaje en el mundo, porque el FBI, la CIA, etcétera, pues mandaban gente para cuidar a los de la KGB que querían convencer a México de participar en la Segunda Guerra Mundial en contra de los Estados Unidos. De hecho, se considera que gracias a que México le deja de vender a Alemania petróleo, condicionado por Estados Unidos, obviamente, que es como pierde la guerra Alemania. Si México, dicen algunos estadistas, que si México no le deja de vender petróleo a Alemania, posiblemente Alemania hubiese ganado la guerra. Y por aquí tengo, este es un poquito más grande, pero la idea ya la expliqué en estructura socioeconómica, en donde el mundo se divide en tres: norte, el norte está dividido en dos, en el primer mundo, el segundo mundo, el primer mundo por los Estados Unidos y el segundo mundo por los rusos, y el tercer mundo por los países en vías de desarrollo o países en tercermundistas o países en vías de desarrollo o también conocidos como países no alineados. No todos los países que se consideran del tercer mundo no se alinearon, pero algunos de ellos. Entonces, ¿qué pasa? Los dos países, el primer mundo y el segundo mundo, Estados Unidos y Rusia, pues pelean entre ellos, pero no en sus tierras, sino en el tercer mundo. Y desestabilizan las naciones, despojan lo más que pueden de los recursos naturales, las armas que ellos construyen en la Unión Soviética, en Estados Unidos, se las venden a estos países para que se maten entre sí. Desestabilizan. Entonces, alguien dijo por ahí que para que haya pobres, para que haya ricos hay que haber pobres. Entonces se genera un estado de subdesarrollo en los países del sur, de México para abajo, de Grecia para abajo, de Serbia para abajo, o sea, todos esos países pobres, a excepción de Japón, a excepción de Australia, y aunque lo veamos hoy a China como la gran potencia mundial, es uno de los lugares en donde hay población más pobre. También en Alemania, también en Inglaterra, también en los Estados Unidos hay gente pobre, hay gente muriéndose de hambre, hay gente en miseria, en precariedad. Pensemos en un mexicano queriendo ir a Estados Unidos a trabajar, porque en México es muy pobre y entonces se va de trabajar en el campo mexicano a trabajar en el campo de los Estados Unidos de Norteamérica. Y ahí es el pobre de Estados Unidos. Ahí no puede tener un Mercedes, ahí no puede tener una mansión, aún sigue viviendo donde viven los pobres. Entonces a veces pensar que uno va de un país a otro para progresar es mejor. Entonces entramos en este conflicto filosófico, si mejor es un buen concepto para definir estar bien. Entonces no confundamos nunca bien con mejor. No es lo mismo estar mejor, que puede ser el engaño de estar bien. No es lo mismo estar mejor que tener bienestar. Pero bueno, espero explicarme con la idea, ¿no? Alguien decía por ahí, me voy a Estados Unidos a barrer dólares. No, realmente lo que se llama uno es a barrer
lo que barría en México, las mismas calles y hacer los mismos trabajos. Hay muy pocos latinoamericanos que realmente prosperan en los Estados Unidos a alcanzar los medios, por lo menos de primera línea, que son los que llegan de indocumentados, ¿no? Tal vez los nietos o la cuarta generación ya están en un estado de ganar votos o de participar en elecciones, de sufragios, pero de arranque la primera generación, la que llega rompiendo, la que llega migrando, es difícil. Por eso es importante. ¿Piensas migrar? ¿Para qué? ¿Para ganar algo mejor o realmente para ser mejor? Bueno, para no desviarme mucho del tema, tiene que ver, este es el resultado, la migración es el resultado de que haya países no alineados o países que han sido subyugados con subdesarrollo. Y aquí tengo algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, los 10 principios que rigen a los países no alineados, pues se supone que es el derecho humano, el respeto a la soberanía y la integración territorial, el derecho a cada nación a defenderse, la justicia, las obligaciones internacionales, la igualdad de raza y nación, no interferir en asuntos de otros países, el pacto de confianza y colectividad, no ser presionados por otros países, solución pacífica de los conflictos y promoción de la cooperación. Sin embargo, existen los países en vías de desarrollo, pues están en 1970, por ahí se nos empieza a nombrar tercermundistas, que es muy elitista. Pues tenemos, por ejemplo, ya nomás los países no alineados como Nicaragua, como Afganistán, como Pakistán, como la India, países que no dijeron, nosotros no vamos a entrar en el jueguito, en la filosofía de irnos con Estados Unidos o irnos con Rusia. Nosotros no pertenecemos a ninguno. Bueno, esos países empezaron a crearles conflicto. Siria, por ejemplo. O sea, los países que les han costado conflicto a Estados Unidos y a la Unión Soviética son los que dijeron, nos quedamos neutrales. Pues aquí vamos a parar con nuestra lección de esta semana, con esta clase magistral. Les agradezco su atención. Si tienen alguna duda o comentario, no duden en enviarla a través de la plataforma. Muchas gracias. Estamos en contacto. Hasta luego.